Hola, buenos días, Alan. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación a esta pequeña entrevista, donde pues vamos a hablar un poco cómo fue tu proceso o por qué iniciaste tú a rescatar nuestros textiles de nuestra comunidad. No sé cómo te sientes hoy en esta mañana. Pues, ¿qué tal, José? Buenos días. Muchas gracias por pensar primero que todo en mi trabajo, ¿verdad? Que pues realmente sí le he dedicado bastante tiempo a esto, bastante esmero, y creo que también me siento bastante honrado de que, pues, siendo vecinos acá en la misma comunidad, pues te hayas tomado la iniciativa de poder pues documentar y conocer parte de mi trabajo. Sí, no sé si nos quisieras contar un poco acerca cómo es, quién fue tu inspiración a iniciar a rescatar esos textiles acá en nuestra comunidad. Bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que ha sido todo como un proceso, ¿verdad? Y creo yo que parte de ello ha sido como el hecho de conocer siempre parte de mis raíces, y hablo de mis raíces como de mis abuelas, de mis abuelos, de mis ancestros. Y en mi familia, pues vengo de familia de tejedoras principalmente, ¿no? Porque pues la historia lo marca, no necesariamente, no como solo encasillarlo a las mujeres, pero las mujeres han sido las que han sostenido este trabajo a lo largo de toda la historia. Y justamente pues en mi familia las abuelas, las bisabuelas, mis tatarabuelas son las que se han dedicado a este trabajo, ¿no? Entonces creo yo que tal vez cuando ya tuve como un poco más de uso de razón fue que empecé como a preguntarme cómo se hacían, por ejemplo, las servilletas que usaba en la cocina mi mamá, los huipiles que usaba mi abuela, cómo se tejían las fajas, porque mi abuela también ha usado faja. Entonces, para ese momento todavía una de las hermanas de mi abuelo estaba viva y tejía, pero nunca le pregunté, nunca quise, o no me nació en ese momento la idea de querer aprender a tejer, sino que hasta después de que ella murió. Entonces, hasta el día de hoy sí lamento mucho no haber como aprovechado ese momento, ¿verdad? Porque creo yo que cuando una persona muere se va como un mundo, de un universo distinto, una forma de ver distinta las cosas. Y pues ella se fue, ¿verdad? Se fue con sus conocimientos, con todo lo que ella supo hacer referente al tejido. Pero lo hecho está. Entonces sí, como desde ahí empezó como a nacerme la idea, y justamente después de que ella murió fue que yo tuve la iniciativa de querer aprender. Y pues en ese momento todavía habían algunas señoras que se dedicaban a tejer aquí en la comunidad, que sí lo sabían hacer, pero que ya no lo hacían. Entonces una de ellas fue la que vino acá a la casa a enseñarme a tejer, y pues desde ese momento hice como clic con el trabajo, ¿no? En los tejidos hay símbolos o figuras que representen algo a nuestros antepasados. Sí, regularmente todas las figuras o los símbolos, los diseños que se tejen, bueno, principalmente en los huipiles, ¿no? Porque pues, hay textiles que son, por ejemplo, utilitarios, por ejemplo, para la cocina, para secarse las manos, por ejemplo, para las tortillas o para taparse del sol o cosas así, que no llevan diseños propiamente, ¿verdad? Entonces es como la tela tejida y eso, ¿no? Pero sí hay textiles, por ejemplo, como los huipiles o las fajas, que esos textiles sí ya llevan figuras bordadas o brocadas en el tejido, y pues hacen alusión a veces a cosas que en su cotidianidad una mujer o pues un hombre utilizaría, o más aunados tal vez a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hay textiles, por ejemplo, en huipiles que se tejen peines, pero peines que tienen como dos partes de dientes, no solo uno como los peines que regularmente utilizamos ahora, sino porque los peines de antes eran de madera y tenían cabal una parte más ordinaria y una parte más fina. Entonces ese tipo de cosas son las que se tejen en los huipiles. Ahora, hablando de la naturaleza, pues es un bagaje un poco más amplio, más grande, y podemos hablar ya de serpientes, de pájaros, de perros, de aves, por ejemplo, de traspatio, como los pollos, los patos y eso, ¿no? Entonces, y hay figuras obviamente que se tejen
que representan como algo más, más importante, más sagrado, y que en algún momento se tejían solamente en huipiles, por ejemplo, de cofradía, que son los textiles de uso ceremonial. ¿Y utilizas alguna técnica tradicional para tejer o ya estás modernizado? No, personalmente mis textiles sí se acoplan como más a lo tradicional, digamos, de aquí de la comunidad. Hay pueblos que sí han innovado y han ido incorporando técnicas de otras comunidades y técnicas un poco más modernas, ¿no? Pero yo sí personalmente, como soy el único que se dedica a tejer acá en la comunidad, sí he tratado como de mantener la esencia de los textiles de mi comunidad utilizando las técnicas tradicionales de aquí del pueblo. ¿Y cómo reaccionan las personas al ver tu trabajo? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Hay personas que están interesadas en aprender? Pues fíjate que a la gente le gusta el trabajo, porque sí le gusta, ¿para qué vamos a negar? Tratan de animarme, pues compran mi trabajo. Justamente ayer vinieron también 2 personas de la ciudad a ver mi trabajo, me compraron y eso. Y cuesta un poco a veces, por ejemplo en el caso de los huipiles, que se les pague a uno lo que realmente vale, pues todo el trabajo, el tiempo que invierte uno en realizar un textil. Pero pues sí, hay gente que obviamente también que sí lo valora, sí lo compra, sí lo paga. Pero por ejemplo ahora en el caso de querer aprender, mi hermano pequeño, por ejemplo, él ha aprendido, él tiene 15 años y sabe tejer, solo lo hace en vacaciones. Y ahora ya hablando de gente externa a mi familia, de aquí de la comunidad que ha querido aprender, sí hay señoras que yo les he enseñado, pero que lo experimentaron, les costó mucho y ahí quedó, ¿verdad? Y pues hay otras personas que sí han tenido la intención y decirme como sí quiero aprender, pero después ahí queda, ¿verdad? ¿Y cómo nace tu inspiración? ¿Algún sonido, música que escuches mientras estás tejiendo? Bueno, yo soy marimbista, yo soy músico, me dedico a la educación musical. Pues a veces sí estoy escuchando como música, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en el caso de los huipiles, sí necesito como mucha dedicación y concentración en algunos procesos. Sí prefiero como ni siquiera a veces que me hablen las personas que están dentro de la casa, y lo hago yo solo, ¿verdad? Me centro, como me incorporo más a mi trabajo. Pero algunas otras veces que sí como requiere un poco de menos concentración y de trabajo algunas cosas, pues sí dedico a escuchar, bueno, cualquier tipo de música. Entonces no es como algo en específico que me ayude a trabajar, por ejemplo. ¿Y qué clase de materiales utilizas para tejer? ¿Hay algún material de la naturaleza que vas a buscarlo y lo traes hasta acá, o es precisamente todo comprado? Hay cosas que sí compro, por ejemplo el hilo que viene en madejas, y pues de plano este material sí o sí se compra, ¿verdad? En algún momento de la historia sí, cada persona si quería tejer tenía que hacerlo, en el caso del algodón para volverlo hilo, pero es un proceso muy largo, es uno de los procesos más largos, que justamente por eso creo yo que al final la historia o los procesos van evolucionando, ¿no? Y pues ahora tenemos el hilo en madeja. Pero sí hay cosas que yo uso de la naturaleza, por ejemplo hay palos que yo necesito para tejer, ¿verdad? Que estos yo o voy al terreno de mi mamá, o aquí mismo cerca de la casa encuentro los palos, o caña de carrizo, vara de carrizo, que también utilizo para mis tejidos. O incluso, por ejemplo, en lugar de utilizar agujas, porque en otras comunidades utilizan agujas para tejer o para mantener la medida o para arreglar el tejido, y yo en este caso, por ejemplo, sigo manteniendo el uso de unas espinas como de un tipo de nopal, pero estas sí son como clavos, que son gruesos, no como otras que son así bien delgaditas y quebradizas. Entonces, por ejemplo, estos son de la naturaleza. Ajá. ¿Y esas espinas las consigues acá en nuestra comunidad o...? Fíjate que en algún momento sí iba, por ejemplo, a Chillaní, había una señora que tenía sembrado este tipo de espinas, y otras personas aquí en la comunidad, pero da pena como estar molestando mucho, ¿no? Entonces le pedí un vástago de este mismo nopal a la señora, y tardó como unos 7 años en darme, pero ahora que ya lo tengo sembrado acá en la casa, pues yo
yo mismo cosecho mis espinas y voy guardando, ¿verdad? Porque como nunca hay que buscar como una luna en específico para que estas espinas duren más, entonces ahí tengo guardadas de provisión, digo. Es un trabajo bastante largo por lo que escucho, ¿verdad? Sí. Y bastante, que dedicarle bastante tiempo, ¿verdad? Bastante. Ya por finalizar, Alan, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes de nuestra comunidad para que rescaten estas tradiciones o estas costumbres, por decirlo así? Bueno, creo yo que primero que todo reconocer que somos cachiqueles, ¿verdad? Por muy que tal vez haya cambiado mucho en este proceso acá en la comunidad, que tal vez ya no se utilice la indumentaria o que ya no se hable el idioma, creo yo que siempre reconocer para atrás quienes caminaron antes que nosotros, que justamente por ellos nosotros estamos hoy acá. Creo yo que primero que todo eso, ¿no? Tratar de reconocer nuestras raíces y tratar de buscar siempre también cómo rescatar lo poco que queda aún y que creo yo que juntos podemos tratar de seguirlo manteniendo, ¿verdad? Para que no se pierda, por ejemplo, en este caso los textiles, ¿verdad? Y animarlos a todos, ¿verdad? A que si no, pues no queremos aprender. Primero que todo, si alguien quiere aprender, que aprenda, ¿verdad? Porque digo yo, no somos eternos y si algún día yo me voy y si no hay nadie más, pues todo se va con uno, ¿verdad? Todo se pierde. Y dos, si no lo hacemos, por lo menos sí valorar el trabajo de las personas que se dedican a eso, ¿no? Porque a veces no dimensionamos todo el trabajo que conlleva un textil y creemos que pues en un mediodía se hace y no, pues un huipil, por ejemplo, platicando, si uno se dedica todo el tiempo, un mes, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, compañeros, esto fue un poco de la entrevista que tuvimos con Alan, que él me brindó el apoyo y me abrió las puertas de su casa para conocer un poco más sobre la historia de nuestros tejidos, ¿verdad? Entonces, mi nombre es José Daniel, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mariano Gálvez, y me acompaña en el apoyo Alan Fabricio Soto Peinado. Entonces, Alan, muchas gracias por la oportunidad y por abrirme las puertas de tu casa para realizar esta entrevista. Te lo agradezco mucho y la